Hoy mismo vas a ser despedido. Richard Harwell irrumpió en mi oficina a las 7 de la mañana, con el rostro rojo de ira, en contraste con su impecable traje italiano. Anoche, en la cena benéfica del hospital infantil, tuviste la osadía de coquetear descaradamente con mi esposa. Estaba organizando los archivos de los clientes cuando el marido de nuestra directora general irrumpió en mi espacio como un huracán de privilegios y celos mal encausados. Sus fríos ojos azules me taladraban como si fuera el peor tipo de depredador. Cuando Diana se acercó a tu mesa, te levantaste, le dedicaste esa sonrisa seductora y aún te atreviste a saludarla en mandarín. El pointed and accusing finger in my direction. ¿Te crees que soy idiota? Sé exactamente lo que estabas haciendo. Me llamo Jake Morrison, y a mis 32 años, acabo de descubrir que 3 años de dedicación total a esta empresa no significaban absolutamente nada frente al ego herido de un hombre rico y paranoico. Lo que Richard no sabía es que yo realmente hablaba mandarín con fluidez. 2 años estudiando en Shanghái durante la universidad, más mi especialización en negocios internacionales, me dieron no solo una fluidez completa, sino también una comprensión profunda de los matices culturales que la mayoría de los occidentales nunca podrían dominar. Mi esposa se sintió visiblemente incómoda con su acercamiento, continuó Richard, con la voz cargada de veneno. Diana me lo contó todo cuando llegamos a casa. Cómo se aprovechó del ambiente social para intentar impresionarla con sus habilidades lingüísticas. Sentí que algo se rompía en mi pecho al darme cuenta de que toda mi carrera estaba a punto de derrumbarse por un ridículo malentendido. 3 años construyendo la división internacional de esta empresa de 2 clientes a 47. 3 años trabajando los fines de semana, perdiéndome cenas familiares, volcándome en este lugar. Todo destruido porque saludé educadamente a la directora general en mandarín durante un evento social. Ella me llamó llorando, mintió Richard descaradamente, con los puños cerrados. Dijo que la hiciste sentir como un objeto, que fue completamente inapropiado. Diana llegará aquí en 1 hora y estarás limpiando tu escritorio antes del almuerzo. La ironía de la situación era casi divertida. Si él supiera la verdad sobre por qué hablaba mandarín con tanta fluidez, sobre la verdadera razón por la que Diana se había sorprendido tanto anoche. Pero Richard Harwell estaba demasiado ocupado construyendo su narrativa de marido protector como para darse cuenta de los detalles que realmente importaban. 8 meses atrás, estaba navegando por sitios web de tutores independientes en busca de ingresos adicionales para pagar mis préstamos estudiantiles. Fue entonces cuando encontré ese anuncio en Elite Academic Services, una plataforma exclusiva para clientes adinerados. Alguien necesitaba clases intensivas de mandarín 2 veces por semana en su residencia. La paga era extraordinaria, $300 por sesión. No aparecía ningún nombre, solo una dirección en la zona más cara de la ciudad y unos requisitos muy específicos: discreción total, aspecto profesional y confidencialidad absoluta. Presenté mi candidatura utilizando mi apellido de soltero, Jake Peterson, en lugar del apellido de mi esposa, que aparecía en todos mis documentos de trabajo. Me cambié el peinado, me puse unas gafas que normalmente no necesitaba y me vestí de forma más conservadora de lo habitual. Si os está gustando esta historia de traición y manipulación familiar, no olvidéis suscribiros al canal, porque lo que viene a continuación mostrará cómo una mentira puede destruir mucho más que una carrera. Mientras Richard continuaba con su furiosa diatriba sobre mi supuesto comportamiento inadecuado, yo mantenía una expresión neutra. Él no se daba cuenta de que cada palabra que salía de su boca solo confirmaba algo que yo ya sospechaba desde hacía semanas. Algo que haría que toda esta ridícula acusación pareciera un juego de niños en comparación con lo que estaba a punto de revelar. Lo que Richard Harwell no podía ver a través de su arrogante ceguera era que Diana no se había sentido incómoda conmigo en el evento. Ella se había quedado impactada, conmocionada porque reconoció mi voz. 10 meses atrás, cuando respondí a ese anuncio en Elite Academic Services, el lujoso ático donde fui a dar clases estaba en Beacon Hill, el barrio más exclusivo de Boston. El ascensor privado se abrió directamente en el ático, revelando ventanas del suelo al techo con vistas de toda la ciudad. «Tú debes de ser Jake», dijo una voz femenina detrás de mí. Cuando me di la vuelta, una mujer elegante de unos 40 años me saludó con un apretón de manos firme. Cabello rubio perfectamente peinado, ropa que costaba más que mi salario mensual y ojos verdes que me analizaban como si fuera un producto que ella estaba considerando comprar. «Soy Diana», dijo simplemente. «Necesito aprender mandarín para los negocios. 6 meses para hablar con fluidez y poder impresionar a los inversores chinos. ¿Puede hacerlo?» No sabía que estaba hablando con Diana Harwell, directora ejecutiva de Harwell Enterprises. Para mí,
Ella era solo otra clienta rica que sobreestimaba drásticamente la velocidad del aprendizaje de idiomas. 6 meses es un plazo muy ajustado, le expliqué educadamente. El mandarín es uno de los idiomas más difíciles para los hablantes nativos de inglés. Solo el sistema tonal requiere. No me importan las dificultades, me interrumpió ella, con esa arrogancia natural de quien siempre ha conseguido todo lo que ha querido y con un brillo en los ojos. Tengo una presentación crucial en marzo para unos inversores de Pekín. Esta oportunidad vale $50 millones y no voy a perderla porque no pueda comunicarme adecuadamente. Durante las primeras semanas, Diana resultó ser una alumna frustrante. Quería resultados inmediatos, sin invertir el tiempo necesario en la práctica. Constantemente interrumpía las clases para atender llamadas urgentes de negocios, demostrando claramente que me veía como un inconveniente necesario, no como un profesional. Jaque, tráeme un café la próxima vez, me ordenó casualmente después de nuestra tercera sesión. Y usa la entrada de servicio. No quiero que mis vecinos vean a profesores entrando por el vestíbulo principal. Necesitaba esos $600 semanales para pagar mis préstamos estudiantiles, así que me tragué mi orgullo y acepté sus humillantes condiciones. Pero cada sesión revelaba más sobre el verdadero carácter de Diana Harwell. Ella vivía en una fantasía en la que era una ejecutiva internacional sofisticada, constantemente alardeando de su habilidad natural para los idiomas y de cómo impresionaba a la gente en eventos sociales con frases en mandarín. Mi marido cree que soy un genio, se jactó durante una sesión particularmente difícil. Él no entiende cómo alguien puede dominar idiomas tan rápidamente. Richard siempre ha dicho que tengo un talento excepcional para los negocios internacionales. La ironía era dolorosa. Diana apenas podía distinguir entre los tonos básicos del mandarín. Después de 2 meses de clases intensivas, todavía necesitaba que le escribiera todo fonéticamente porque no podía leer los caracteres chinos. Su gramática era elemental, su pronunciación vergonzosa y su comprensión cultural inexistente. Mientras tanto, en mi trabajo diurno en Morrison y Associates, era responsable de toda la división asiática de la empresa. Hablaba a diario con clientes chinos, negociaba contratos complejos en mandarín y había cerrado personalmente acuerdos por valor de millones. Vivía en el mundo de los negocios internacionales que Diana solo fingía habitar. Pero lo que más me irritaba no era su incompetencia. Era su actitud. Deberías plantearte trabajar para una empresa de verdad en lugar de limitarte a dar clases, me comentó condescendientemente tras una sesión en diciembre. Con tus habilidades, quizá podrías conseguir un trabajo decente en algún sitio. Si ella supiera que probablemente ganaba más en mi trabajo decente que lo que ella pagaba en impuestos anuales por ese ático. La situación empeoró cuando Diana comenzó a presionar por resultados imposibles. Quería impresionar a los inversores chinos sin comprender conceptos básicos de etiqueta cultural. Exigía guiones fonéticos para presentaciones complejas, esperando memorizar palabras sin entender su significado. Este negocio me consolidará como una fuerza real en el mundo corporativo, declaró durante nuestra sesión más tensa en enero. Richard siempre me ve como la esposa decorativa. Pero cuando cierre este acuerdo, él se dará cuenta de que soy mucho más que eso. Fue en ese momento cuando sentí una punzada de simpatía por ella. Bajo toda esa arrogancia había una mujer desesperada por demostrar su valía, por ser tomada en serio en un mundo que solo la veía como un accesorio bonito. Pero mi compasión se evaporó rápidamente cuando ella intensificó su crueldad casual. Jaque, tienes que vestirte mejor cuando vengas aquí, me criticó una tarde. Tu ropa es adecuada para un profesor, pero mis vecinos pueden pensar que estoy contratando ayuda inadecuada. Inadecuada era obviamente su código para pobre o inferior. Cada comentario revelaba más sobre cómo clasificaba a las personas, útiles o desechables, importantes o invisibles. El momento decisivo llegó 3 semanas antes del evento benéfico. Diana estaba practicando su presentación para los inversores y fue un desastre total. No podía recordar términos básicos de negocios, confundía constantemente sí y no, y básicamente estaba diciendo palabras al azar con una confianza inquebrantable. Esto no está funcionando, le dije amablemente. Necesitas más práctica con los conceptos fundamentales antes de intentar presentaciones complejas. Se le enrojeció la cara de ira. ¿Estás diciendo que soy estúpida? Por supuesto que no. El mandarín es increíblemente difícil. La mayoría de la gente necesita años para alcanzar la fluidez en los negocios. Yo no tengo años, estalló ella. Esta presentación lo es todo para mí.
Es mi oportunidad de demostrar que pertenezco al mundo de los negocios, no solo como la esposa trofeo de alguien. En ese momento, vi una vulnerabilidad real tras su máscara de arrogancia. Por un breve instante, Diana no era la ejecutiva fría y calculadora, sino una mujer aterrorizada de ser vista como inadecuada. Haremos sesiones extra, le prometí. Crearé guiones fonéticos para toda tu presentación. Puedes memorizarlos palabra por palabra. El alivio en su rostro fue evidente. Por primera vez en meses, me dijo, gracias, como si realmente lo sintiera. Durante las 3 semanas siguientes, prácticamente reescribí toda su presentación en mandarín fonético. Practicamos durante horas hasta que fue capaz de recitarlo todo a la perfección, aunque todavía no entendía lo que estaba diciendo. Creé materiales de respaldo, frases alternativas para diferentes escenarios, incluso la entrené en técnicas adecuadas de saludo y costumbres culturales. Durante ese periodo intensivo, Diana comenzó a tratarme un poco mejor. No como a un igual, pero al menos como a un empleado valioso en lugar de como a un ayudante desechable. Me ofrecía bebidas, me preguntaba por mi origen, ocasionalmente incluso decía, por favor, y, gracias. Eres muy competente en esto, admitió una noche. ¿Dónde aprendiste a hablar tan bien? Le conté sobre mis estudios en Shanghái, mi título en negocios, mi trabajo en mercados internacionales. Tuve cuidado de no mencionar nombres de empresas ni detalles específicos que pudieran conectarme con mi trabajo diurno. Impresionante, dijo ella, aunque su tono sugería que todavía me veía como una ayudante contratada que por casualidad tenía estudios. Deberías considerar trabajar para una empresa de verdad en lugar de solo dar clases. Si ella supiera. 2 semanas antes de la presentación a los inversores, Diana por fin estaba alcanzando un ritmo decente. Era capaz de pronunciar todo el discurso con fluidez, responder a preguntas básicas e incluso mantener pequeñas conversaciones sobre el tiempo y los viajes. Voy a estar magnífica, declaró después de nuestra última sesión de práctica. Esos inversores no sabrán que les ha golpeado. Este acuerdo lo cambiará todo. Sonreí y guardé mis materiales. Has trabajado muy duro. Estoy seguro de que te irá bien. Fue entonces cuando hizo el comentario que me perseguiría después. ¿Sabes? Este fin de semana voy a asistir a una gala benéfica. Es para el hospital infantil y estarán allí todas las personas importantes del mundo de los negocios de la ciudad. Por fin podré mostrar mis habilidades lingüísticas a todo el mundo. Se me encogió el corazón. La empresa para la que trabajaba era uno de los principales patrocinadores de esa gala. Yo estaría allí representando a nuestra división internacional, sentado en la mesa corporativa. Había muchas posibilidades de que viera a ver a Diana, aunque ella aún no tenía ni idea de quién era yo en realidad. Lo que no podía imaginar era cómo ese encuentro casual destruiría todo lo que había construido, al tiempo que sacaría a la luz una verdad que haría que el frágil ego de Diana y la paranoia de su marido parecieran juegos de niños en comparación con lo que estaba a punto de revelarse. Consideré cancelar mi asistencia a la gala o al menos avisar a Diana de alguna manera, pero no se me ocurrió cómo hacerlo sin revelar mi identidad. Además, ¿qué posibilidades había de que interactuáramos? Era un evento enorme con cientos de asistentes. La gala fue deslumbrante. Nuestra empresa había comprado una mesa completa cerca del frente, y yo estaba sentado con nuestro equipo directivo y sus cónyuges. Elegí un smoking elegante, me peiné de forma diferente y usé lentes de contacto en lugar de mis gafas habituales. Parecía completamente diferente del tutor conservador que Diana conocía. A mitad de la cena, la vi al otro lado del salón. Ella estaba radiante con un deslumbrante vestido plateado, dominando la conversación en la que era obviamente la mesa más prestigiosa del lugar. Estaba animada, gesticulando expresivamente mientras hablaba con la gente a su alrededor. Incluso desde la distancia, podía ver que se estaba divirtiendo enormemente. Fue entonces cuando lo vi, el hombre sentado a su lado, saludándola con la mano y sonriéndole mientras ella hablaba. Mi sangre se heló cuando el reconocimiento me golpeó como un tren descontrolado. Diana era Diana Harwell, la esposa de nuestro director general. La mujer a la que había estado enseñando durante 8 meses estaba casada con mi jefe. Pasé el resto de la noche en trance, apenas tocando la comida, rezando para que ella no me viera. Cuando sirvieron el postre, me excusé para ir al baño, esperando evitar cualquier encuentro casual. Pero el destino tenía otros planes. Cuando regresaba a mi mesa, Diana caminaba directamente hacia mí. Se dirigía a saludar a alguien en una mesa cercana, y nuestros caminos se cruzarían en segundos. Rápidamente me senté y me concentré intensamente en mi plato, esperando que ella pasara sin prestarme atención.
Fue entonces cuando todo salió mal. «Jaque», gritó una voz. «Jaque Morrison». Uno de mis compañeros estaba tratando de llamar mi atención desde el otro lado de la mesa. Miré automáticamente, respondiendo a mi nombre, justo cuando Diana pasaba. Nuestros ojos se encontraron durante exactamente 2 segundos. Vi confusión en su rostro, como si casi me reconociera pero no pudiera identificar de dónde. Entonces el momento pasó y ella siguió caminando. Pensé que estaba a salvo. Pensé que esos 2 segundos de casi reconocimiento no importarían. Estaba completamente equivocado. A la mañana siguiente, Richard irrumpió en mi oficina con mirada asesina, y finalmente entendí lo que había pasado. Diana se había pasado toda la noche tratando de averiguar de dónde me conocía. Cuando no pudo identificar mi rostro, se convenció de que yo la había ignorado deliberadamente al no levantarme cuando pasó por mi mesa. En su mente, un empleado cualquiera había faltado al respeto a la esposa del director general en una gala benéfica, y eso era simplemente intolerable. «Haz las maletas», me dijo mi jefe después de que Diana terminara su diatriba y se marchara furiosa. Tenía el rostro sombrío y podía ver el conflicto en sus ojos. «Lo siento, Jaque. De verdad que lo siento. Pero no puedo tener este tipo de dramas en casa». Lo miré incrédulo. «¿Me estás despidiendo porque no me levanté lo suficientemente rápido cuando pasó tu esposa?» Ella dice que la ignoraste deliberadamente. Que la hiciste quedar como una tonta delante de gente importante. Eso es una locura. Estaba cenando y ni siquiera me di cuenta de que estaba allí. Él suspiró profundamente. «No importa. Ella ha tomado su decisión y discutir con ella solo empeorará las cosas para los dos. Te daré excelentes referencias y una generosa indemnización por despido». Sentí que todo mi mundo se derrumbaba. 3 años de evaluaciones de rendimiento perfectas, innumerables acuerdos exitosos, relaciones con clientes que confiaban plenamente en mí. Todo eso no significaba nada porque el orgullo de Diana Harwell había sido herido. Fue entonces cuando me vino la inspiración. «Antes de irme», dije con calma, «hay algo que deberías saber sobre la gran presentación de tu esposa ante los inversores chinos». Me acerqué a mi ordenador y abrí mi cuenta de correo electrónico. Con unos rápidos clics, envié un mensaje con archivos adjuntos de video de todas las sesiones de tutoría que había grabado para mi propia referencia. «Comprueba tu correo electrónico», dije en voz baja. Su rostro palideció al abrir el primer video. Allí estaba Diana, tropezando con frases básicas en mandarín, pidiéndome que repitiera todo fonéticamente, admitiendo que no entendía lo que estaba diciendo. «Ella te ha estado mintiendo», continué. «Durante 8 meses he sido su tutor privado. Ella no sabe hablar mandarín más allá de guiones memorizados. Todo lo que te ha contado sobre sus habilidades lingüísticas es completamente falso». Me quité las gafas y me solté el pelo, volviendo a convertirme en la persona que Diana conocía como su tutor. «Soy Jaque Peterson», dije, y, con efecto inmediato, las clases de mandarín de su esposa quedan canceladas. El silencio en esa oficina era ensordecedor. Mi jefe se quedó petrificado, mirando la pantalla del ordenador donde su esposa luchaba claramente con una pronunciación que cualquier estudiante de primer año dominaría fácilmente. El video la mostraba pidiendo repetidamente que escribiera todo en letras inglesas porque no podía leer los caracteres chinos. «Esta presentación es en 3 días», susurró él, con voz apenas audible. «Lo sé». La ayudé a preparar cada palabra. Se lo ha memorizado como un guión, pero no entiende lo que está diciendo. Si alguien le hace una pregunta que no esté en el guión en mandarín, o si se desvía aunque sea ligeramente de los comentarios preparados, todo se vendrá abajo. Me miró con una mezcla de horror e incredulidad. «¿Por qué no me dijiste quién eras durante las clases?» Confidencialidad del cliente. Ella me contrató a través de un servicio de tutoría bajo estrictos acuerdos de privacidad. No tenía ni idea de que era su esposa hasta anoche en la gala. Aún así, pensaba mantener su secreto porque eso es lo que hacen los profesionales. Recogí mis últimas pertenencias personales de mi escritorio. Pero ya que ella ha decidido destruir mi carrera por una ofensa imaginaria, creo que esos acuerdos de confidencialidad ya no son válidos. Me dirigí hacia la puerta, pero me detuve. Esos inversores chinos no solo están trayendo dinero a este negocio. Están trayendo a sus principales ejecutivos, a sus traductores y a su enlace cultural. Personas que reconocerán inmediatamente si su esposa realmente puede comunicarse o si solo está recitando frases memorizadas. La puerta se cerró detrás de mí con un suave clic y salí de ese edificio, por lo que pensé que sería la última vez. Pero también me equivoqué en eso.
Mientras caminaba hacia mi coche, empecé a darme cuenta de algo. Diana no solo había destruido mi carrera por una percepción errónea de falta de respeto. Ella había construido toda su identidad profesional sobre una elaborada mentira, y ahora esa mentira estaba a punto de estallar en su cara de la forma más espectacular posible. Los siguientes 3 días revelarían no solo su incompetencia en mandarín, sino también su disposición a engañar a todos los que la rodeaban, incluido su propio marido, para mantener una fachada de sofisticación internacional. ¿Y yo? Bueno, yo tenía una decisión que tomar. Podía simplemente seguir adelante y dejar que la naturaleza siguiera su curso, o podía asegurarme de que su caída fuera tan completa y públicamente humillante como lo había sido mi despido. Lo que Diana no se daba cuenta era que, al despedirme tan injustamente, no solo había perdido a un valioso empleado. Se había ganado la enemistad de alguien que sabía exactamente dónde estaban enterrados todos sus secretos más vergonzosos. Los siguientes 3 días pasaron como un torbellino de llamadas furiosas y mensajes de voz cada vez más desesperados de Diana. Al parecer, mi jefe la había confrontado por las sesiones de tutoría, y ella estaba absolutamente furiosa porque yo había traicionado su confianza. «Firmaste acuerdos de confidencialidad», gritó durante un mensaje de voz particularmente desagradable. «Te demandaré por todo lo que tienes». Volví a llamar una vez, más que nada por curiosidad. «De hecho, Diana, deberías leer esos acuerdos con más atención. Protegen la privacidad del cliente frente a terceros, pero no impiden que los tutores se defiendan cuando los clientes intentan perjudicar sus carreras con acusaciones falsas». «Yo nunca he hecho acusaciones falsas. Me faltaste el respeto deliberadamente en esa gala». «No, Diana. Me dijiste que tu marido me despidió porque te ignoré deliberadamente, pero tú y yo sabemos que no me reconociste allí. Estás destruyendo mi reputación basándote en una historia completamente ficticia que te has inventado». La línea se quedó en silencio durante un largo rato. «Entonces, ¿sigues despedido?» «Sí, lo estoy. Y tu presentación es mañana. Buena suerte». Colgué e intenté dejar atrás todo ese lío. Tenía problemas más importantes de los que preocuparme, como encontrar un nuevo trabajo y explicar a los posibles empleadores por qué había dejado mi puesto anterior tan repentinamente. Pero no podía dejar de pensar en esos inversores chinos. Algunos de ellos eran personas con las que había trabajado profesionalmente durante los últimos 3 años. El señor Chen, de Beijing Manufacturing, que siempre comenzaba las reuniones con preguntas personales sobre la familia. La señora Liu Hong, de Shanghai Logistics, que apreciaba las referencias culturales y los saludos tradicionales. Ellos venían a esta presentación esperando conocer a alguien que entendiera su idioma y sus costumbres comerciales. En cambio, estaban a punto de encontrarse con Diana Harwell, con su guión memorizado y su total ignorancia de todo lo que no fuera la pronunciación básica. La mañana de la presentación me desperté con un nudo en el estómago. No dejaba de imaginar cómo se desarrollaría, cuánto tardarían los inversores en darse cuenta de que les estaban engañando, cómo eso repercutiría negativamente en todos los involucrados. Hacia las 10, sonó mi teléfono. Era James Morrison, mi antiguo jefe, y sonaba desesperado. «Jake, necesito tu ayuda. Ya no trabajo allí, ¿recuerdas? Los inversores han llegado antes de lo previsto. Querían almorzar antes de la presentación. Y Diana está entrando en pánico. Ella no sabe mantener una conversación informal en mandarín. Se ha encerrado en el baño y no quiere salir». Casi sentí pena por ella. Casi. Es una pena, pero ya no es mi problema. Te devolveré tu trabajo. Reincorporación completa, ascenso, aumento, lo que quieras. Por favor, solo ayúdanos a superar esta presentación. Lo pensé durante exactamente 3 segundos. No. Jake, por favor. Este negocio vale $50 millones para la empresa. Si se viene abajo, tendremos que despedir a la mitad de la división internacional. Eso me impactó más de lo que esperaba. La división internacional no era solo mi trabajo. La construí con la ayuda de compañeros increíbles que no merecían perder sus empleos por este desastre. Haré un trato, dije finalmente. Entraré como consultor solo por esta vez. Ayudaré con la traducción durante la presentación, pero no lo hago para salvar la reputación de Diana. Lo hago para proteger a las personas que aún trabajan allí. Gracias. Muchas gracias. ¿Y James? Después de hoy, no quiero volver a ver ni hablar con tu esposa. Llegué a la oficina 45 minutos antes de la hora prevista para el inicio de la presentación.
La sala de conferencias principal se había transformado en un impresionante escenario con pantallas multimedia, material traducido y un elegante catering que mostraba respeto por la cultura comercial china. Diana estaba de pie junto a las ventanas, ensayando en voz baja sus comentarios iniciales. Se veía hermosa y profesional, pero podía ver el terror en sus ojos. «¿Qué está haciendo ella aquí?», le susurró Diana a su marido cuando me vio entrar. «Ayudando a salvar tu presentación», respondí con calma. «A menos que prefieras lidiar con la sesión de preguntas y respuestas tú sola». Su rostro palideció. Ambos sabíamos que ella no podía manejar preguntas que no estuvieran preparadas. «Está bien, pero quédate atrás. Esta es mi presentación, mi negocio, mi momento». «Entendido». Los inversores llegaron puntuales, tal y como esperaba. El señor Chen Wei me saludó en mandarín y yo respondí adecuadamente, presentándome como consultor que apoyaba la presentación. La señora Liu Hong me preguntó por mi experiencia en los mercados chinos y mantuvimos una breve y agradable conversación sobre relaciones comerciales. Podía ver a Diana observando nuestro intercambio con creciente ansiedad. Los inversores se sentían claramente cómodos conmigo, pero cuando ella intentó unirse a la conversación con sus frases rígidas y ensayadas, sus sonrisas educadas se tensaron. «Quizás deberíamos comenzar la presentación formal», sugirió el señor Chen en inglés, sintiendo claramente la incomodidad. Diana tomó su lugar al frente de la sala y comenzó con sus comentarios preparados. Tenía que admitirlo, los meses de práctica habían valido la pena. Su pronunciación era decente y entregó el contenido memorizado con confianza. Los inversores escucharon educadamente, tomando notas y asintiendo ocasionalmente. Todo iba según lo planeado. Entonces, la señora Liu Hong levantó la mano. «Disculpe», dijo ella en mandarín. «¿Podría aclarar la cronología logística para el centro de distribución de Shanghái?». El rostro de Diana se quedó en blanco. La pregunta no formaba parte de su guión. «Lo siento», dijo ella en inglés. «¿Podría repetir eso?». La señora Liu Hong repitió la pregunta, esta vez hablando más despacio y con claridad. Diana me miró desesperadamente. Yo podría haberla ayudado. Podría haber traducido la pregunta y guiarla hacia una respuesta. En lugar de eso, me quedé callado. Si les está gustando esta historia de cómo las mentiras pueden estallarte en la cara de forma espectacular, no olviden suscribirse al canal, porque lo que sucede a continuación muestra cómo años de fingimiento pueden desmoronarse en cuestión de minutos. Yo creo, balbuceó Diana, tratando de responder en un mandarín entrecortado que no tenía ningún sentido gramatical. El señor Chen frunció el ceño e intercambió miradas con sus colegas. Empezaban a darse cuenta de que algo iba muy mal. «Quizás», dijo el señor Chen diplomáticamente, «podríamos continuar la conversación en inglés». Pero el daño ya estaba hecho. Los inversores habían venido aquí esperando trabajar con alguien que pudiera comunicarse eficazmente en su idioma. Se les había prometido una socia que entendía la cultura comercial china y que podría facilitar una cooperación internacional fluida. En cambio, descubrieron que su contacto principal básicamente les había mentido sobre sus cualificaciones. La señora Liu Hong hizo otra pregunta, esta vez en inglés, sobre el cumplimiento normativo en Shanghái. Era una pregunta básica que cualquier persona involucrada en negocios en China debería poder responder fácilmente. Diana claramente no tenía ni idea de qué decir. «Quizás mi consultora podría abordar eso», dijo ella débilmente. Intervine y respondí a la pregunta por completo, explicando la estructura regulatoria, los cambios recientes en los requisitos de cumplimiento y las mejores prácticas para las empresas extranjeras que operan en Shanghái. Los inversores asintieron con aprecio y comenzaron a dirigir sus preguntas de seguimiento a mí en lugar de a Diana. Durante los siguientes 20 minutos, básicamente me hice cargo de la presentación. Respondí preguntas detalladas sobre logística, consideraciones culturales, requisitos legales y análisis de mercado. Los inversores estaban interesados y comprometidos, claramente impresionados por la profundidad de los conocimientos que estaba aportando. Diana se quedó al margen, completamente marginada en su propia presentación. Finalmente, el señor Chen abordó el tema que todos estaban evitando. «Estoy confundido acerca de la estructura de esta asociación», dijo con cautela. «Nos dijeron que la señora Harwell sería nuestro enlace principal, pero parece claro que la señorita». Me miró con cara de interrogación. «Peterson», le proporcioné. «La señorita Peterson tiene la experiencia que necesitamos para esta colaboración. ¿Podrían aclarar quién estaría realmente gestionando esta relación?». La sala se quedó en silencio.
El marido de Diana parecía querer desaparecer. Diana miraba al suelo, con la cara roja de humillación. Creo, dije amablemente, que puede haber habido algún malentendido sobre las funciones y responsabilidades. Quizás sería mejor posponer esta discusión hasta que se aclare la estructura organizativa. El señor Chen asintió con gravedad. Creo que sería lo más sensato. Los inversores recogieron sus cosas y se prepararon para marcharse. La señora Liu Hong se acercó a mí en privado. Estamos muy impresionados con su conocimiento y profesionalidad, me dijo en voz baja. Si usted representara a esta empresa en futuras negociaciones, estaríamos muy interesados en seguir adelante. Sin embargo, no podemos trabajar con alguien que ha tergiversado sus cualificaciones de forma tan significativa. Después de que los inversores se marcharan, la sala de conferencias parecía un cementerio. Diana estaba sentada en una silla, mirando sus manos. Su marido caminaba cerca de las ventanas. Y yo estaba recogiendo mis notas, preparándome para marcharme definitivamente. $50 millones, dijo James en voz baja. Se han ido. Nunca estuvieron realmente ahí, respondí. No se pueden construir asociaciones internacionales basadas en mentiras y fingimiento. Estos inversores son demasiado inteligentes y experimentados como para ser engañados durante mucho tiempo. Diana finalmente levantó la vista. Todo esto es culpa tuya. Me volví para mirarla directamente. No, Diana. Esto es consecuencia de tus decisiones. Tú elegiste mentir sobre tus cualificaciones. Tú elegiste destruir mi carrera por una ofensa percibida que solo existía en tu imaginación. Tú elegiste anteponer tu ego al éxito de este negocio. He trabajado muy duro en esta presentación. Memorizaste palabras que no entendías para un negocio para el que no estabas cualificada. Eso no es trabajo. Eso es arte escénico. Caminé hacia la puerta y me detuve. Para que valga la pena, realmente sentí lástima por ti durante esas sesiones de tutoría. Parecías tan desesperada por demostrar tu valía, por qué te tomaran en serio. Pero el respeto no es algo que se pueda fingir o exigir. Es algo que se gana a través de la competencia, la integridad y el trato a los demás con dignidad humana básica. Sigues despedida, dijo ella débilmente. Me reí. Diana, después de hoy, no volvería a trabajar para esta empresa ni aunque me lo suplicaras. Pero también me equivoqué en eso. 2 semanas después, James Morrison me llamó con una propuesta interesante. Y esta vez, las cosas serían muy diferentes. La junta directiva no quedó precisamente satisfecha cuando se enteró de la presentación fallida y las circunstancias de tu despido, dijo James por teléfono, con una tensión en la voz que nunca había oído antes. Habían pasado 2 semanas desde el desastre con los inversores chinos, y yo estaba en casa revisando ofertas de trabajo cuando mi antiguo jefe me llamó. Al parecer, varios miembros del consejo han trabajado conmigo profesionalmente a lo largo de los años y se han enfadado mucho por mi despido por motivos tan triviales. Eso era interesante. Muy interesante. Nos gustaría ofrecerte el puesto de vicepresidente de Desarrollo de Negocios Internacionales, continuó él. Viene con un aumento sustancial de sueldo, tu propio presupuesto y autonomía completa sobre la división internacional. ¿Y qué hay de Diana?, pregunté directamente. Ella ya no está involucrada en operaciones comerciales. El consejo lo dejó muy claro. Consideré la oferta cuidadosamente. Era tentadora, muy tentadora, pero tenía condiciones. Acepto, pero con algunas exigencias. Primero, quiero una garantía por escrito de que los familiares de los ejecutivos no pueden interferir en las decisiones de personal. Segundo, quiero autoridad para reconstruir la división internacional a mi manera, sin interferencias de nadie. Hecho. Y tercero, quiero una disculpa formal de la empresa por mi despido injusto incluida en mi expediente personal. Por supuesto. 6 meses después, había reconstruido por completo la relación con los inversores chinos y cerrado con éxito el acuerdo que Diana había destruido. La asociación de Shanghái valía $68 millones, más que la propuesta original, y abrió nuevas oportunidades en toda Asia. Diana, mientras tanto, se había convertido en una especie de paria en su círculo social. Se corrió rápidamente la voz sobre su fallida presentación y sus habilidades lingüísticas inventadas. Las mismas personas que una vez quedaron impresionadas con sus frases en mandarín ahora murmuraban sobre su deshonestidad y su mal juicio. Escuché a través de los rumores de la oficina que ella había intentado culparme por sabotear su presentación, pero muchas personas fueron testigos de lo que realmente sucedió.
Los propios inversores dejaron claro que el problema no era el sabotaje, sino la incompetencia disfrazada de experiencia. La última dosis de justicia poética llegó 8 meses después de aquella desastrosa presentación. James Morrison se acercó a mí con una delicada petición. La Junta está considerando algunos cambios en la estructura ejecutiva, dijo con cautela. Están impresionados con tu trabajo reconstruyendo la división internacional y se preguntan si estarías interesado en asumir responsabilidades adicionales. ¿Qué tipo de responsabilidades? Están pensando en crear un nuevo puesto, vicepresidente senior de operaciones globales. Implicaría supervisar todos los negocios internacionales, incluyendo asociaciones, adquisiciones y planificación estratégica. Sonreí. Parece el tipo de función que requeriría reportar directamente al Consejo de Administración. Así es. Y presumiblemente implicaría una autoridad significativa en la toma de decisiones sobre la dirección de la estrategia internacional de la empresa. Así es. Acepto. 3 meses después, fui ascendido oficialmente a vicepresidente senior de operaciones globales, convirtiéndome en uno de los ejecutivos de más alto rango de la empresa. Mi oficina estaba 2 pisos por encima de la de James Morrison, y mi autoridad se extendía a todos los acuerdos internacionales que realizara la empresa. Diana nunca volvió a dirigirme la palabra después de aquella presentación, que era exactamente lo que esperaba. Pero oí que había empezado a tomar clases de español con un servicio de tutoría diferente, probablemente planeando algún nuevo plan para establecerse como experta en negocios internacionales. Esperaba que su nuevo tutor fuera más paciente que yo. La ironía de toda la situación no se me escapó. Diana había intentado destruir mi carrera porque sentía que no le había mostrado el respeto adecuado. Pero su comportamiento vengativo había terminado por exponer sus mentiras, hacer fracasar sus ambiciones comerciales y llevarme a mí a un puesto con más autoridad de la que ella jamás había soñado tener. A veces, el universo tiene sentido del humor con estas cosas. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que esos 8 meses de sesiones de tutoría me enseñaron algo valioso sobre personas como Diana. Están tan centradas en parecer importantes que se olvidan de volverse realmente competentes. Confunden la actuación con la sustancia, la arrogancia con la confianza y el derecho con el liderazgo. Pero el mundo de los negocios tiene una forma de exponer la falsedad con el tiempo. Solo se puede fingir la experiencia durante un tiempo antes de que la realidad te alcance. Y cuando eso ocurre, más vale esperar que las personas a las que has pisoteado no estén en posición de pisotearte a ti. Pero nuestra historia no termina aquí. Lo que sucedió a continuación demostraría que algunas personas nunca aprenden de sus errores, y que la verdadera satisfacción a veces no solo proviene de ver las consecuencias, sino de ver a alguien enfrentarse a la realidad de sus propias decisiones de una manera que lo transforma todo. Han pasado 2 años desde aquel día devastador en que James Morrison me llamó para ofrecerme una propuesta que lo cambiaría todo para siempre. Jaque, tenemos que hablar, me dijo él, con una urgencia en la voz que nunca había oído antes. El consejo ha descubierto algunas cosas inquietantes sobre Diana y Richard. Al parecer, mi revelación de la incompetencia de Diana había sido solo la punta del iceberg. Una auditoría interna reveló que ella había estado desviando fondos de la empresa para financiar su lujoso estilo de vida, incluyendo sus clases particulares y elaborados eventos sociales. Richard, por su parte, había sido cómplice al utilizar su posición como director ejecutivo para aprobar consultorías ficticias que solo beneficiaban a sus contactos personales. La pareja había convertido la empresa en su fondo personal durante más de 3 años. Fueron despedidos ayer, continuó James. Richard se vio obligado a dimitir y Diana se enfrenta a un proceso penal por malversación. La ironía era deliciosa. Diana, que había intentado destruirme por una percepción errónea de falta de respeto, ahora se enfrentaba a la humillación pública real de ser expuesta como una delincuente común. Hay más, dijo James. El Consejo ha votado por unanimidad ofrecerte el puesto de director ejecutivo interino. Quieren que te hagas cargo inmediatamente. 6 meses después, no solo era director ejecutivo interino, sino director ejecutivo permanente de una empresa completamente transformada. Implementé estrictas políticas de transparencia, reconstruí nuestra división internacional desde cero y establecí asociaciones con empresas chinas que generaron más de 100 millones en ingresos. Diana, mientras tanto, se había convertido en una completa paria. Su sentencia incluía la devolución íntegra de los fondos robados, servicios comunitarios y libertad condicional durante 5 años. Su reputación en la sociedad de Boston estaba arruinada. Las mismas personas que una vez admiraron su supuesta sofisticación ahora murmuraban sobre su deshonestidad y arrogancia.
Richard no solo perdió la empresa, sino también su licencia para ejercer como ejecutivo en cualquier corporación registrada. La última vez que supe de él, estaba trabajando como consultor independiente, tratando de reconstruir una carrera que él mismo había destruido con su codicia y paranoia. El momento más satisfactorio llegó cuando recibí una llamada de la señora Liu Hong, la inversora china que había sido testigo de la humillación de Diana. Señor Peterson, dijo ella, estamos muy impresionados con los cambios en su empresa. Nos gustaría proponerle una asociación estratégica que podría valer más de 200 millones en los próximos 5 años. Cerré el acuerdo 3 meses después, demostrando que la competencia genuina siempre triunfa sobre la falsedad y la manipulación. La verdadera venganza no fue ver caer a Diana y Richard, sino construir algo mejor de lo que ellos jamás podrían haber imaginado. Transformé una empresa corrupta en un modelo de integridad y éxito internacional. Hoy, cuando miro por la ventana de mi oficina en la última planta, la misma oficina que Richard ocupó en su día, no siento ira ni resentimiento. Siento gratitud. Gratitud porque la injusticia de Diana me obligó a descubrir capacidades que ni siquiera sabía que tenía. Su intento de destruirme acabó revelando mi verdadera fuerza y determinación. He aprendido que personas como Diana y Richard son, en última instancia, prisioneros de sus propias limitaciones. Solo pueden ver el mundo a través de lentes de privilegio y manipulación, incapaces de comprender que el verdadero éxito proviene de la competencia, la integridad y el trabajo duro. Cuando alguien intente destruirte por envidia o por un ego herido, recuerda, te está dando la mayor oportunidad de tu vida. La oportunidad de demostrar de lo que realmente eres capaz. Hace 6 meses, recibí una carta de Diana desde la cárcel. Ella se disculpó y dijo que finalmente entendía lo cruel e injusta que había sido. Le respondí con una sola frase: deseo que encuentres la paz que estabas buscando. Porque, al final, la mejor venganza no es destruir a tus enemigos, sino tener tanto éxito que se vuelven irrelevantes. Si esta historia de transformación y triunfo sobre la injusticia te ha llegado al corazón, no olvides suscribirte al canal y activar la campana. Tenemos decenas de historias como esta, en las que personas corrientes encuentran fuerzas extraordinarias para superar adversidades y alcanzar la justicia. Hoy, mientras firmo contratos internacionales y dirijo un equipo de profesionales talentosos, a veces me pregunto dónde estaría si Diana nunca hubiera intentado destruirme. Probablemente seguiría siendo un empleado competente en una empresa mediocre. En cambio, soy el director ejecutivo de una de las empresas de más rápido crecimiento del país, con oficinas en 12 países y una reputación de integridad que Diana y Richard nunca podrían haber construido. A veces, las personas que intentan derribarte terminan siendo tus mejores maestros. Ellas te enseñan de lo que realmente eres capaz.